La explosión sacudió todo el complejo, haciendo que polvo y escombros cayeran del techo. Entre el humo y el caos, el sargento Blake Ramírez pudo ver el problema de inmediato. El enemigo había fortificado el edificio administrativo, convirtiéndolo en una trampa mortal con campos de tiro superpuestos, trampas explosivas y posiciones de combate ocultas. Su equipo de asalto estaba atrapado. 2 hombres ya habían resultado heridos y el resto se refugiaba tras lo que encontraba. «Tenemos que replegarnos», gritó el cabo Jake Turner, pegándose a una barrera de hormigón mientras las balas silbaban sobre sus cabezas. «Ese edificio es una fortaleza. No podemos despejarlo sin apoyo pesado». Ramírez estaba a punto de asentir cuando vio a su suboficial, la primera clase Tessa Johnson, su médica de combate. Vestía el chaleco médico azul brillante que la identificaba como no combatiente según las convenciones de Ginebra y se dirigía hacia los heridos con ese paso tranquilo y decidido que sugería que lo había hecho miles de veces. Parecía joven. Con 26 años, era una de las operadoras más jóvenes del equipo, pero sus movimientos eran de una seguridad absoluta. Llegó hasta el primer herido, evaluó sus lesiones con la inexperiencia propia de la práctica y luego miró hacia el edificio al que todos temían acercarse. Su fusil HK-417, un arma inusual para una médica, colgaba de su pecho, y había algo en sus ojos que heló la sangre de Ramírez. No era miedo, sino reconocimiento, como si hubiera vivido esa misma situación antes y supiera exactamente cómo se desarrollaría. «Hay que despejar ese edificio», dijo con calma, su voz apenas audible entre los disparos. «Hay que evacuar a los heridos, y no podemos hacerlo con las fuerzas enemigas controlando la zona. En tierra. Estamos esperando refuerzos», respondió Ramírez. «Ingenieros, armamento pesado. No tenemos tiempo. Ese hombre tiene una arteria seccionada. Le quedan unos 15 minutos antes de desangrarse, y no puedo estabilizarlo aquí bajo fuego». Se puso de pie, se ajustó el chaleco médico y revisó su HK-417 con movimientos tan fluidos que parecían coreografiados. «Voy a entrar. Johnson, eres médico. Ese no es tu trabajo». Ella lo miró entonces, y Ramírez vio algo que nunca antes había visto en sus ojos, normalmente amables. Algo duro, peligroso y absolutamente seguro. «También soy la mejor especialista en combate cuerpo a cuerpo que tienen en este equipo. Pero todos olvidan eso porque ven el chaleco azul y asumen que solo estoy aquí para curar a la gente». Antes de que Ramírez pudiera detenerla, se movió. Y lo que sucedió en los siguientes 12 minutos se convertiría en leyenda. La médica de combate que despejó un edificio fortificado entero ella sola mientras su equipo la observaba atónito. Pero antes de mostrarles cómo lo hizo, deja un comentario diciéndonos desde dónde nos ves y suscríbete, porque esta historia demuestra que el operador más peligroso en el campo de batalla es a veces el que todos subestiman. Ahora, vamos al grano. Tessa Johnson estaba en la oficina de reclutamiento de la Marina en su ciudad natal, Portland, Oregón, mirando el póster en la pared que mostraba a una enfermera de hospital atendiendo a marines heridos bajo fuego. El texto decía, la primera en llegar, la última en irse. Tenía 20 años, recién graduada de un colegio comunitario con certificación de técnico en emergencias médicas y un ardiente deseo de marcar la diferencia. «Quiero ser así», le dijo a la reclutadora, señalando el póster. «Quiero salvar vidas», sonrió la reclutadora. «Enfermera de hospital es una especialidad excelente. Necesitamos buenos profesionales en el área médica, pero debo advertirte, no se trata solo de vendas y aspirinas. Los miembros de la Fuerza de Infantería de Marina de la Flota, Corpsman, se despliegan con unidades de combate. Estarás en la lucha, solo que con una misión diferente». «Lo entiendo. Quiero ayudar a la gente cuando más lo necesita». Lo que Tessa no le había contado al reclutador era que había crecido en una familia de socorristas. Su madre era cirujana de urgencias y su padre bombero. Desde niña aprendió que ayudar a la gente a menudo significaba trabajar en entornos peligrosos y caóticos.
La diferencia entre la vida y la muerte solía radicar en el entrenamiento, la preparación y la capacidad de mantener la calma cuando todo a su alrededor se desmoronaba. También había crecido practicando tiro. Su abuelo había sido tirador de competición, y desde los 12 años, Tessa pasaba los fines de semana en el campo de tiro aprendiendo a controlar el gatillo, la respiración y el movimiento táctico. A los 18, competía en 3 competiciones de tiro y siempre quedaba entre los 10 primeros, compitiendo contra adultos con décadas de experiencia. Había destacado en el entrenamiento hospitalario, Corman, siendo la mejor de su clase en procedimientos médicos, atención de traumatismos y operaciones de campo. Operaciones. Pero durante el entrenamiento de combate ocurrió algo inesperado. Dominó las pruebas de armas, los cursos de movimiento táctico y los escenarios de combate en espacios reducidos. A sus 21 años, era la más joven de su clase y superó a todos en puntería, incluso a los instructores de la infantería de marina. Sus instructores se fijaron en Johnson. El suboficial mayor Martínez le dijo tras una actuación particularmente impresionante en el campo de tiro: disparas mejor que la mayoría de los marines que he entrenado. Y tu movimiento en terreno urbano, eso no es algo que solemos ver en Corman. ¿Tienes experiencia militar previa? No. Simplemente crecí rodeada de gente que se tomaba el entrenamiento en serio. Mi padre siempre decía, si vas a hacer algo, sé la mejor. Bueno, sin duda tienes aptitudes. ¿Has pensado en un entrenamiento especializado? Tenemos programas para Corman que buscan habilidades de combate adicionales. Esa conversación la llevó al entrenamiento de médico de combate de operaciones especiales, un curso de élite que enseñaba a Corman a operar con unidades de operaciones especiales, brindando atención médica avanzada y siendo combatientes plenamente capaces. El curso era extremadamente difícil y el fracaso era una posibilidad. Con una tasa de aprobado superior al 50%, los estudiantes debían dominar tanto medicina traumatológica avanzada como habilidades de combate que rivalizaban con el entrenamiento de infantería. A sus 23 años, Tessa era la más joven de su clase de SOCM. También se graduó entre los mejores. Podía realizar cirugías de emergencia en el campo, pero también despejar habitaciones, atacar objetivos a larga distancia y moverse por territorio hostil con la pericia táctica de una operadora experimentada. Sin embargo, cuando la asignaron a su unidad actual, un equipo de operaciones especiales de la Infantería de Marina que realizaba operaciones antiterroristas, sus compañeros vieron el chaleco médico azul en su joven rostro y asumieron que era la médica, la doctora, la chica. Su trabajo era quedarse atrás y curar a los heridos, no participar en tiroteos. Desconocían su formación adicional. Desconocían que había pasado 6 meses en una escuela avanzada de combate cuerpo a cuerpo aprendiendo técnicas de despeje de edificios. Desconocían que era experta cualificada en todos los sistemas de armas que utilizaba la unidad, incluido el fusil de francotirador HK-417 que portaba en lugar del M4 estándar. Sabía que era la médica, una joven con chaleco azul. Y los médicos no luchaban, curaban. Durante 2 años, Tessa había aceptado ese papel sin quejarse. Había salvado vidas, practicado medicina de combate que mantenía con vida a los soldados heridos el tiempo suficiente para recibir atención quirúrgica, y se había ganado el respeto de su equipo gracias a su competencia médica profesional. A sus 26 años, seguía siendo una de las más jóvenes del equipo, lo que no hacía sino reforzar el instinto protector que sus compañeros sentían hacia ella. Pero también había visto a sus compañeros esforzarse con tareas en las que ella podría haber ayudado. Disparos difíciles, operaciones urbanas complicadas, situaciones en las que contar con un combatiente más capacitado habría marcado la diferencia siempre. Se había limitado a brindar apoyo médico, sin mencionar que probablemente podría haber ayudado de otras maneras. Hasta hoy, hasta que ese edificio fortificado se convirtió en el obstáculo entre su paciencia y la supervivencia. El edificio tenía 4 pisos de hormigón y acero, con las ventanas destrozadas y combatientes enemigos visibles moviéndose entre posiciones.
La inteligencia decía que había al menos 15 combatientes hostiles dentro, usándolo como puesto de mando para coordinar ataques en toda la zona. La región. El equipo de Ramírez tenía la misión de despejarla, pero el enemigo se había preparado a conciencia. Trampas explosivas en las entradas, posiciones de ametralladoras cubriendo los accesos, campos de fuego superpuestos que convertían la zona circundante en una zona de muerte. El asalto fracasó desde el primer segundo. 2 marines fueron alcanzados por la ráfaga inicial. El equipo se vio obligado a ponerse a cubierto, incapaz de avanzar o retroceder sin exponerse a un fuego devastador. Y ahora Tessa se dirigía sola hacia el edificio. Su chaleco médico azul la identificaba como no combatiente, aunque portaba un fusil de combate y munición suficiente para librar una pequeña guerra. Con 26 años, parecía increíblemente joven para intentar algo tan peligroso, pero sus movimientos no mostraban más que confianza y capacidad. «Únete, vuelve aquí», gritó Ramírez. «Es una misión suicida». Ella lo ignoró. Su mente había entrado en un modo diferente, el que había aprendido en el entrenamiento de operaciones especiales, donde las emociones se desconectaban y todo se convertía en resolución táctica de problemas. El edificio era solo un rompecabezas. Los combatientes enemigos, solo obstáculos. Ella la contaba con las herramientas y el entrenamiento necesarios para resolver este enigma y eliminar estos obstáculos. La primera entrada estaba claramente protegida. Podía ver el cable que conducía a lo que probablemente era un artefacto explosivo improvisado, AEI. Lo rodeó, dirigiéndose a una entrada lateral que parecía menos preparada. La puerta estaba cerrada, pero una patada certera cerca del pomo rompió el marco y entró, con el arma en alto, buscando amenazas. El interior estaba en penumbra, con polvo suspendido en haces de luz que se filtraban por las ventanas rotas. Se movía por la planta baja como agua que fluye cuesta abajo, suave, inevitable, siguiendo el camino de menor resistencia mientras mantenía un impulso imparable. Cada esquina estaba perfectamente trazada, cada habitación entraba con una disciplina táctica impecable, cada ángulo era comprobado antes de moverse. A pesar de su juventud, no había vacilación en su técnica. Se había entrenado para este escenario específico cientos de veces, convirtiendo el despeje de edificios de una habilidad aprendida en un arte instintivo. Su HK-417 se movía con su cuerpo como un único sistema de armas integrado, localizando las amenazas incluso antes de que su mente consciente las identificara. Encontró al primer combatiente enemigo en lo que había sido un almacén. Claramente, no esperaba que nadie penetrara tan profundamente. Así de rápido. Se giró hacia ella, blandiendo su AK-47, pero Tessa ya tenía su HK-417 apuntando. 2 disparos, al centro del torso. El silenciador hizo que el rifle sonara como una tos seca en lugar de un disparo. El combatiente cayó y ella siguió avanzando, buscando la siguiente amenaza. La planta baja estaba despejada. Se dirigió a la escalera, consciente de que era la parte más peligrosa. Subir escaleras significaba exponerse al fuego desde arriba, tener poca movilidad y un campo de visión restringido. Era donde la mayoría de las operaciones de despeje de edificios fracasaban. Pero Tessa se había entrenado para este escenario específico. Utilizaba una técnica llamada penetración limitada. Movimientos rápidos para aterrizar, cobertura inmediata de los ángulos superiores, sin permanecer expuesta más tiempo del necesario. Subió las escaleras como el humo. Llegó al segundo piso antes de que los defensores se dieran cuenta de que estaba dentro del edificio. El segundo piso era más activo. Podía oír voces, movimiento, el ruido de las armas al ser manipuladas. 5 combatientes, tal vez 6, repartidos en varias habitaciones. Se preparaban para un asalto desde la entrada principal, con toda su atención concentrada en el objetivo. Hacia afuera, ninguno esperaba una amenaza desde dentro de su propia posición. El instructor de combate de Tessa en la Escuela de Operaciones Especiales le había inculcado un principio fundamental: velocidad,
sorpresa y contundencia en la acción. El enemigo no puede reaccionar ante lo que no ve venir, y no puede contraatacar si se le golpea con demasiada fuerza y rapidez. Irrumpió en el segundo piso como un huracán táctico. En la primera habitación, dos combatientes estaban de pie junto a una ventana, observando al equipo de Ramírez atrapado afuera. Tessa entró con rapidez y contundencia. 2 disparos al primer combatiente, 3 al segundo, que se giraba hacia el sonido. Ambos abatidos en menos de 2 segundos. Los disparos alertaron a los demás. Oyó gritos, pasos resonando en el suelo, armas preparándose. Pero ella ya se estaba moviendo, entrando en la siguiente habitación antes de que pudieran organizar una respuesta. Un combatiente irrumpió por una puerta a su izquierda. Su rifle lo apuntó automáticamente. La memoria muscular de miles de repeticiones tomó el control. 4 disparos recorrieron su torso mientras intentaba apuntar con su arma. Cayó hacia atrás por la puerta que había otro combatiente apareció al final del pasillo, disparando indiscriminadamente con una K-47 en modo automático. Tessa se tumbó boca abajo, dejando que la ráfaga de disparos la rozara, y luego respondió con fuego preciso desde esa posición. El combatiente se estremeció y cayó. Ella ya estaba de pie y en movimiento antes de que su cuerpo tocara el suelo, desplazándose por el pasillo como si hubiera ensayado ese edificio 1000 veces. Cada movimiento era pura economía. Ni un solo movimiento superfluo, ni una sola vacilación, solo una progresión táctica fluida a través de territorio hostil. Para alguien que apenas había pasado los 25, su madurez táctica era notable. Sus decisiones demostraban la sabiduría de alguien con mucha más experiencia. El segundo piso quedó despejado. Oyó pasos pesados en las escaleras de arriba. Refuerzos bajando del tercer piso. Al menos 3 combatientes, a juzgar por el sonido, probablemente armados con armas automáticas y muy motivados para detener a quienquiera que estuviera despejando sistemáticamente su posición. Este era el momento en que la mayoría de los operadores solitarios habrían muerto. Una desventaja de 3 contra 1 en un espacio reducido, el enemigo con la ventaja de la altura y la iniciativa, cobertura limitada en la escalera. Todos los manuales tácticos decían esto. Era donde se pedían refuerzos y se mantenía la posición. Tessa lanzó una granada aturdidora por la escalera. La granada de conmoción detonó con un estruendo que sacudió todo el edificio. Los combatientes que bajaban las escaleras quedaron cegados, ensordecidos y desorientados. Tessa subió corriendo las escaleras mientras aún se tambaleaban, apareciendo en medio de ellos antes de que recuperaran la visión. El combate cuerpo a cuerpo a esta distancia no se trataba de puntería, sino de velocidad y eficiencia implacable. Disparó 2 veces al primer combatiente antes de que siquiera se percatara de su presencia. El segundo logró apuntarle con su rifle, pero recibió 3 disparos antes de poder disparar. El tercero incluso alcanzó a disparar. La bala pasó tan cerca de su cabeza que sintió la onda expansiva, pero su respuesta fue más precisa y cayó abatido. Tercer piso despejado. Solo faltaba uno. El cuarto piso era el centro de mando. Podía oír conversaciones por radio, múltiples voces, el sonido de los equipos en funcionamiento. Allí se encontraba el mando, donde el enemigo coordinaba sus operaciones. Tomar este piso decapitaría toda su estructura de mando. También sería la posición mejor defendida del edificio. Tessa revisó su munición. Le quedaban 2 cargadores, 40 balas. No era mucho para lo que estaba a punto de intentar. Recargó con un cargador nuevo, cargó el arma, respiró hondo. A sus 26 años, a punto de asaltar sola la habitación más peligrosa de un edificio hostil, no sentía miedo, solo concentración, determinación y absoluta confianza en su entrenamiento. Entonces irrumpió en el cuarto piso. El centro de mando ocupaba lo que había sido una oficina diáfana, ahora repleta de equipos de radio, mapas, ordenadores y 6 combatientes enemigos que se sorprendieron al ver aparecer en su puerta a una operadora solitaria con un chaleco médico azul. La sorpresa no duró mucho.
Tessa se movía por la habitación como si dirigiera una sinfonía de violencia. Primer objetivo: un combatiente que intentaba coger una radio, probablemente para pedir refuerzos. Cayó antes de que el micrófono llegara a su boca. Segundo objetivo: el aparente líder, identificado por la forma en que los demás le mostraban deferencia. 3 disparos al centro del torso. Los combatientes restantes buscaron armas a tientas, pero reaccionaban mientras Tessa actuaba. Disparaba a través de sus bucles Oda, observando mientras ellos aún se orientaban, decidiendo mientras ellos observaban, actuando mientras ellos decidían. Para cuando empezaron a responder, ya había terminado. El último combatiente logró levantar su arma y respondió al fuego. Tessa sintió el impacto cuando una bala impactó en su chaleco antibalas. La placa de cerámica detuvo la bala, pero el impacto le sacó el aire de los pulmones. Ignoró el dolor, siguió luchando y disparó 3 veces al pecho del atacante. El silencio se apoderó del cuarto piso. Tessa se quedó en medio de la sala, respirando con dificultad, con su HK-417 lista para disparar, buscando cualquier amenaza restante. Nada se movía. Todo el centro de mando estaba neutralizado. 14 combatientes enemigos eliminados. 12 minutos desde la irrupción hasta la finalización. Una médica de combate de 26 años, a quien todos creían que solo estaba allí para curar a los heridos. Activó su radio: edificio seguro, señal de vía libre. Lleven a los heridos adentro para recibir tratamiento. Hubo una larga pausa. Luego, la voz de Ramírez, con un tono de absoluta seguridad, resonó. Incredulidad. Johnson, ¿acabas de despejar todo ese edificio tú sola? Afirmativo, el edificio está seguro. Necesito atender a los heridos ahora. Uno está crítico. Recibido. Vamos a entrar. Jesucristo, Johnson. Cuando el equipo de Ramírez entró al edificio, encontraron a Tessa de nuevo en modo médico, chaleco azul, botiquín abierto, atendiendo al marine herido con la arteria seccionada. Sus manos eran firmes, su voz tranquila mientras le explicaba el procedimiento al herido, su actitud completamente profesional. Pero a su alrededor yacían las pruebas de lo que había hecho. 14 combatientes enemigos abatidos, una posición fortificada despejada por una operadora solitaria que parecía lo suficientemente joven como para seguir en la universidad. Un logro táctico que no debería haber sido posible. Ramírez se quedó allí mirando las consecuencias, luego a Tessa atendiendo tranquilamente a su paciente, y luego de nuevo los cuerpos esparcidos por 4 pisos. ¿Quieres explicar cómo diablos hiciste eso?, preguntó finalmente. Tessa no levantó la vista de su paciente. Soy sargento de personal, médica de combate de operaciones especiales. Eso significa que estoy entrenada para brindar atención médica avanzada en entornos hostiles. A veces, entorno hostil significa fuego enemigo. A veces significa tener que eliminar al enemigo antes de poder brindar atención. Terminó de colocar un vendaje compresivo. Este hombre necesita intervención quirúrgica inmediata. Tenemos que llevarlo al puesto de socorro. Sí, lo haremos. Ramírez negó con la cabeza. Pero tendremos una conversación seria después de esta misión sobre por qué nunca mencionaste que podías luchar así. Nunca le preguntaste al sargento. Viste el chaleco azul, mi edad y asumiste que solo era médica. Todos lo hacen. Soy joven. Soy mujer. Llevo la insignia de médica. La gente hace suposiciones basadas en esos detalles superficiales sin preguntar nunca en qué consiste mi entrenamiento real. Turner, que había estado despejando los otros pisos con el resto del equipo, subió las escaleras y se detuvo en seco al ver el centro de mando. Santo cielo, Johnson hizo todo esto. Afirmativo, respondió Ramírez, aún procesando lo que había presenciado. ¿Tiene qué? ¿26 años? Y ella. Turner señaló a los combatientes neutralizados. Llevo haciendo esto. Llevo 8 años en esto y no podría haber despejado un edificio como este yo sola. ¿Cómo es posible que sea tan buena?
Tessa levantó la vista brevemente de su paciente. Entrenamiento, cabo. Muchísimo entrenamiento. Empecé a competir en tiro a los 12. Obtuve mi certificación de técnico en emergencias médicas a los 19. Me uní a la Marina a los 20 y completé el entrenamiento SOCM a los 23. He dedicado los últimos 6 años exclusivamente a perfeccionar mis habilidades médicas y de combate. La edad no determina la capacidad, la dedicación ni el entrenamiento necesario. Durante las siguientes horas, mientras aseguraban el complejo y evacuaban a los heridos, la historia se extendió por la unidad. La médica de combate que había despejado un edificio fortificado entero ella sola. La joven operadora que todos creían que solo estaba allí para brindar apoyo médico y que resultó ser una de las combatientes tácticamente más hábiles de la unidad. De vuelta en la base, Ramírez apartó a Tessa. Te debo una disculpa. Todos te la debemos. Hicimos suposiciones sobre tus capacidades basándonos en tu puesto y tu edad, sin preguntar nunca cuál era tu entrenamiento real. Lo entiendo, sargento. La gente ve a una joven con una insignia médica y creen que eso es todo lo que soy. Pero los médicos de combate de operaciones especiales estamos entrenados para ser operadores de espectro completo. Tenemos que ser capaces de brindar atención médica avanzada. Pero también tenemos que ser capaces de abrirnos paso a tiros hasta los pacientes, defender nuestra posición mientras atendemos a los heridos y contribuir a las operaciones de combate cuando sea necesario. Hoy contribuiste con creces. Salvaste vidas tanto al despejar ese edificio como al atender a los heridos bajo fuego. Llevo 15 años en esto y nunca he visto un despeje de edificios como ese. ¿Y tú qué edad tienes? ¿La mitad que yo? 26, sargento de Estado Mayor. Pero me he estado entrenando para este tipo específico de operación desde los 21. 5 años de entrenamiento intensivo y enfocado en habilidades médicas y de combate. Eso implica muchas repeticiones, muchos escenarios, mucha memoria muscular desarrollada. La comandante de la unidad, la teniente coronel Sara Hayes, llamó a Tessa para una reunión informativa formal. Suboficial Johnson, comenzó. Tus acciones de hoy fueron extraordinarias. He revisado las grabaciones de las cámaras de los cascos de tu equipo. Usted despejó ese edificio con una pericia táctica propia de nuestros asaltantes más experimentados, y es una de nuestras operadoras más jóvenes. ¿Dónde aprendió a combatir así? En el curso de médico de combate de operaciones especiales, señora. Luego, entrenamiento adicional en la Escuela Avanzada de Combate en Espacios Reducidos de Fort Bragg. Pasé 6 meses allí aprendiendo despeje de edificios, rescate de rehenes y operaciones de combate urbano. Tenía 24 años en ese momento, era la alumna más joven de mi clase, pero me gradué entre el 5% mejor. Y nadie en esta unidad sabía de este entrenamiento. Nunca preguntaron, señora. Me presenté con un chaleco médico, con aspecto joven, y todos asumieron que esa era mi única función. No protesté porque mi trabajo principal es médico. Las habilidades de combate son complementarias. Bueno, ya no lo son. Te recomiendo para una condecoración y también recomiendo que revisemos nuestra planificación táctica para aprovechar mejor tus capacidades. Eres claramente un multiplicador de fuerza. Te hemos estado subutilizando. La condecoración llegó. Estrella de bronce con distintivo de valor. A los 26 años, Tessa se convirtió en una de las personas más jóvenes en recibirla en la comunidad de operaciones especiales. La citación era clasificada, pero dentro de la comunidad de operaciones especiales, todos sabían lo que había hecho la suboficial de primera clase Tessa Johnson. La joven médica de combate que había demostrado que la edad y el género no determinaban la efectividad en combate, sino el entrenamiento y la capacidad. Pero quizás más importante que la medalla fue la conversación que generó sobre sus posiciones y capacidades. Como ver el puesto, la edad, el género o cualquier otra característica superficial de alguien podía cegarnos ante sus capacidades reales. Como el operador más peligroso del equipo podría ser aquel que todos pensaban que solo estaba allí para brindar apoyo.
La dinámica del equipo de Ramírez cambió después de esa misión. Durante la planificación táctica, comenzaron a pedirle su opinión a Tessa sobre estrategias de entrada forzada, técnicas de despeje de habitaciones, uso de armas. Pasó de ser la joven doctora a ser reconocida como una de las operadoras más hábiles tácticamente, además de experta en medicina de combate. En realidad es mejor así, le dijo a uno de los marines durante un entrenamiento. Antes me daban espacio en combate porque pensaban que no sabía pelear. Ahora me dan espacio porque saben que sí puedo. De cualquier manera, puedo hacer mi trabajo, mantenerlos a todos con vida. Turner se le acercó después de un ejercicio de entrenamiento particularmente difícil. Johnson, tengo que preguntarte, ¿cómo te volviste tan buena en esto tan joven? Llevo 8 años aquí y me haces parecer una novata. Tessa sonrió. Constancia y concentración, cabo. Desde los 12 años hasta ahora, he dedicado casi todos los días a entrenar algo, ya sean habilidades médicas, de combate o condición física. 14 años de práctica constante y deliberada dan sus frutos. La mayoría entrena a intervalos. Se concentran mucho durante unos meses y luego se relajan. No he aflojado nunca. Durante 14 años, cada día me he esforzado por mejorar en salvar y proteger vidas. Es una dedicación intensa para alguien de tu edad. La edad es solo un número, cabo. Lo que importa es cómo empleas tu tiempo. Yo elegí dedicar el mío a dominar habilidades que mantienen a la gente con vida. Algunos piensan que soy demasiado joven para ser tan buena. Creo que la edad es irrelevante. Lo que importa es la competencia. Meses después del incidente del desalojo del edificio, Tessa fue seleccionada para asistir al curso de instructores para médicos de combate de operaciones especiales. Con 27 años, sería una de las instructoras más jóvenes en la historia del programa. Su misión: enseñar a la próxima generación de médicos de combate que no eran solo personal médico. Eran operadores de espectro completo que podían salvar vidas tanto a través de la atención médica como de la pericia táctica. Su primera clase de estudiantes incluía hombres y mujeres, muchos de ellos mayores que ella. Podía ver el escepticismo en algunos rostros al ver lo joven que era su instructora. El primer día, abordó esas dudas. Directamente. Buenos días. Soy la suboficial Tessa Johnson. Tengo 27 años, lo que me hace más joven que algunos de ustedes. Veo que algunos se preguntan si estoy capacitada para impartir este curso. Pasó a su primera diapositiva, mostrando el plano del edificio que había despejado. Permítame contarles sobre una misión donde tenía 2 hombres heridos que necesitaban atención inmediata y 15 combatientes enemigos interponiéndose entre mis pacientes y yo. Permítame mostrarles cómo actué y que aprendí sobre el verdadero trabajo de un médico de combate. Luego podrán decidir si mi edad importa más que mi experiencia. Mientras les explicaba las decisiones tácticas, el ambiente en la sala cambió. La edad no importaba. Los resultados hablaban por sí solos. Uno de sus alumnos, un marine de 32 años llamado David Sullivan, se le acercó después de la clase. Suboficial, le debo una disculpa. Vi lo joven que era y asumí que esto sería una pérdida de tiempo. Esa sesión informativa me demostró que estaba completamente equivocada. El despeje del edificio fue de nivel magistral. Disculpas aceptadas. Infantería de Marina. Y aquí está la lección. Nunca juzgues la capacidad por la edad, el género, el rango o cualquier otra característica superficial. Juzgala por el desempeño, el entrenamiento y los resultados. Soy joven, pero he estado entrenando intensivamente desde los 12 años. Son 15 años de práctica dedicada. Algunas personas que me doblan la edad no han dedicado tanto tiempo al entrenamiento enfocado. ¿Entendido, jefe? La edad es solo un número. Exactamente. Lo que importa es qué haces con tu tiempo y cuán en serio te tomas tu entrenamiento. Mientras enseñaba, Tessa se dio cuenta de que ese era su lugar. No solo salvando vidas en el momento,
sino entrenando a otros para salvar vidas en el futuro. Enseñándoles que ser médico no significaba ser pasivo o no combatiente. Significaba tener las habilidades para operar eficazmente en los entornos más peligrosos imaginables y enseñarles que la juventud no significaba inexperiencia si habías dedicado esa juventud a entrenar con absoluta entrega. Una de sus alumnas, una marinera de 23 años llamada Jennifer Martínez, se le acercó durante un descanso. «Jefe, ¿puedo preguntarle algo personal? ¿Cómo lidias con la gente que supone que no puedes combatir por ser joven o mujer? Me pasa constantemente. Me tratan como a una niña incapaz de afrontar operaciones reales». Tessa sonrió, reconociéndose a sí misma de joven en la pregunta. «No me dejo influir por sus suposiciones. Me centro en mis capacidades. Entreno más duro, disparo mejor, me muevo más rápido y, cuando llega el momento decisivo, rindo. Después de eso, las suposiciones de la gente ya no importan. Mi desempeño habla por sí solo. ¿Pero qué pasa si nunca te dan la oportunidad de demostrar lo que puedes hacer? Entonces te creas tus propias oportunidades. Yo despejé ese edificio. Nadie me lo ordenó. Vi lo que había que hacer. Evalué mis capacidades en función de los requisitos y lo hice. A veces hay que tomar la iniciativa y demostrar tu valía con hechos, en lugar de esperar permiso. Y aquí está la ventaja de ser joven. Tenemos energía, nos recuperamos rápido, podemos entrenar más duro y durante más tiempo que los operadores veteranos. Aprovecha esas ventajas. Martínez asintió lentamente. Toma la iniciativa. Demuestra con hechos. Usa mi juventud como una ventaja, no una limitación. Exacto. Tienes 23 años. Eso significa que potencialmente te quedan décadas de vida operativa por delante. Si entrenas al máximo ahora mismo, cuando tengas mi edad serás imparable. Y a los 35, serás una leyenda. A lo largo de los años, Tessa entrenó a cientos de médicos de combate, inculcándoles la filosofía de que las habilidades médicas y de combate no estaban separadas. Eran dos caras de la misma misión: mantener vivos a los compañeros. También se convirtió en la prueba viviente de que la edad no determina la capacidad, de que un veinteañero dedicado podía superar a uno cuarentón complaciente, de que la juventud combinada con un entrenamiento intensivo podía producir resultados excepcionales. Ramírez, ahora sargento mayor, la visitó durante uno de sus cursos de entrenamiento. Observándola impartir la instrucción, la apartó durante un descanso. ¿Sabes cuál fue el impacto duradero de ese despeje del edificio?, le preguntó. No fue solo esa misión. Cambió la forma en que toda nuestra unidad piensa sobre los médicos de combate. Ahora utilizamos sus habilidades de combate. Ahora, en lugar de tratarlos solo como apoyo médico, cambiamos nuestra perspectiva sobre los operadores jóvenes. Ya no descartamos su capacidad por su edad. Demostraste ambas cosas en 12 minutos. Eso es lo que esperaba, respondió Tessa. Ahora tiene 29 años, pero sigue siendo una de las instructoras superiores más jóvenes de la comunidad de operaciones especiales. No despejé ese edificio para presumir ni para demostrar nada. Lo hice porque era necesario y tenía las habilidades para hacerlo. Pero si además cambió la percepción sobre la contribución de los médicos de combate y el potencial de los operadores jóvenes, es una ventaja. Más que una ventaja, cambia la doctrina. El personal médico ya no está marginado. Se integra en la planificación táctica como operadores completos con capacidades médicas. Y los operadores jóvenes con una formación excepcional ya no son descartados. Se les brindan oportunidades en función de su capacidad, no por requisitos de edad arbitrarios. Ese es un multiplicador de fuerza que nos faltaba antes. 10 años después de aquel día en el edificio fortificado, la suboficial mayor Tessa Johnson seguía siendo la operadora de operaciones especiales más joven. Fue la instructora médica de combate más alta en la historia de la Armada en alcanzar ese rango. A sus 36 años, había salvado innumerables vidas gracias a su labor docente,
entrenado a cientos de médicos que sirvieron con distinción y transformado radicalmente la concepción militar sobre el personal médico de combate y la relación entre edad y capacidad. Sin embargo, seguía usando el chaleco médico azul cada vez que se desplegaba con unidades operativas. No por obligación, sino por convicción. Les recordaba a todos, y a ella misma, que su misión principal era salvar vidas, no quitarlas. Las habilidades de combate eran solo herramientas para cumplir esa misión. Herramientas importantes, esenciales, pero herramientas al fin y al cabo. Su verdadero trabajo, la razón por la que se había unido a las Fuerzas Armadas, era estar presente cuando más se necesitaba ayuda. Y si estar presente significaba primero despejar un edificio lleno de combatientes enemigos, también tenía la formación necesaria para eso. Había comenzado a los 12 años y nunca había dejado de perfeccionarse. Pensaban que era solo una médica, solo personal de apoyo médico, solo una joven operadora que no podía tener la experiencia necesaria para afrontar un combate real, pero habían aprendido que no era así. Un camino difícil para algunos, una lección para otros. Porque la suboficial de primera clase Tessa Johnson, médica de combate, experta táctica, salvavidas y una de las operadoras más jóvenes en lograr tal hazaña, había demostrado algo importante. La capacidad no tiene edad ni descripción de puesto. Quien lleva el chaleco médico azul puede ser el operador más peligroso en el campo de batalla, sin importar su apariencia. Basta con mirar más allá del chaleco y la edad para darse cuenta. 12 minutos, un edificio, 14 combatientes enemigos, una médica de combate de 26 años que se negó a que nada se interpusiera entre ella y sus pacientes. La creían solo una médica. Ella les demostró que era mucho más. Y al hacerlo, abrió las puertas a todos los jóvenes médicos de combate que vinieron después, demostrando que el personal médico también podía ser guerrero. Que el chaleco azul no era sinónimo de debilidad. Que la juventud no era sinónimo de inexperiencia si se dedicaba a perfeccionar la profesión. Y que a veces el combatiente más eficaz del equipo era aquel a quien todos subestimaban por su edad o su cargo. Su legado no se limitaba a las vidas que había salvado ni a los enemigos que había derrotado. Era la perspectiva transformada, la nueva comprensión, el reconocimiento de que las habilidades y capacidades importaban más que las suposiciones sobre la edad y los cargos. La suboficial mayor Tessa Johnson, médica de combate de operaciones especiales, sanadora guerrera, experta táctica, instructora y prueba viviente de que la dedicación desde joven podía producir resultados excepcionales. La mujer que, a los 26 años, despejó un edificio ella sola con un chaleco antibalas, y que al hacerlo cambió la percepción de toda una rama militar sobre quienes portaban ese chaleco y sobre las capacidades de los operadores jóvenes y altamente entrenados. A veces, la persona más peligrosa en una sala es aquella que todos creen demasiado joven para representar una amenaza y que solo está ahí para ayudar, hasta que demuestra que puede hacer ambas cosas. Ayudar y luchar, curar y destruir, salvar vidas y quitarlas, todo ello siendo más joven de lo que la mayoría espera de alguien con esas capacidades. Tessa Johnson lo había demostrado. Y ni el chaleco antibalas ni su juventud volverían a significar lo mismo. Gracias por ver el video. Suscríbete para escuchar más historias inspiradoras de mujeres valientes en uniforme.